a tomarles lista. Me dicen presente, por favor, señoritas, señoras y señores. ¿Serón Marino? Licenciado. Ok, sí, estaba hace ratito. ¿Condulya Rita? Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Así es que a las 3 de la tarde se le va a abrir, ¿no? Cotacachi María. Sí estaba la señorita Cotacachi. Aquí sí, a biología sí no tiene que faltar. Criollo, Lucía. Presente, licenciado. Bienvenida. Espinosa, Denis. Presente, Licen. Por favor, encende las cámaras. Gordon, Carolina. No está Carolina Gordon. Igual faltado otra semana. Guillén, Néstor. Presente, licenciado. Bienvenido. Jarrín César. Presente, Licen. Un gusto nuevamente. Machángara Silvia. Presente. Eso. Licen. Bienvenida. Maldonado Jennifer. Presente, Licen. Ok. Montalvo Edison. Presente. Montalvo Edison. Repito nuevamente, Montalvo Edison. No está. Morales Jessica. Presente, licenciado. Perfecto. Muenala Luis. Presente, licenciado. Qué gusto. Ortiz Marcus. Presente, licenciado. Perfecto. Perugachi Pintaj. No está. Tianga Giovanna. Presente, licenciado. Buenas Bienvenida tardes. nuevamente. Tobar Cristian. No está. Bien. Están menos, mejor dicho, más de los que anteriormente. Reitero, por favor, y escuchen claro. Se inicia la clase y los 10 minutos son solamente 30 minutos. Ya después de 10, 12 minutos ya no dejo ingresar a nadie. Entonces, estaban intentando ingresar al último, faltando 5 minutos. No se puede ser. Por favor, encender las cámaras, tener listas y apagar los micrófonos. Vamos a revisar rápidamente. Reitero nuevamente para los que recién ingresan y que no estuvieron en química, que la prueba de química y biología estará lista desde las 3 de la tarde hasta las 6:30. De 3 a 6:30. No va a entrar a las 6:30 a hacer la prueba porque se la va a cerrar. Entonces tiene el tiempo suficiente para hacer. La prueba está establecida, al menos de biología, 20 minutos. El de química sí está 40 minutos porque tienen que hacer cálculos de lo que hemos visto. Entonces deben tener su calculadora ahí. No les va a salir la nota para que no sepan si están bien o mal. Entonces, no podrán pasar la información si les ha ido bien o mal a sus compañeros por el asunto de deshonestidad académica. Entonces, las personas que no tengan todavía, no sé por qué, hasta ahora el ingreso a Edmodo, tendrán que ir la próxima semana, el día martes posiblemente, a rendir la prueba. Ya se les indicará ahí en el grupo del WhatsApp. Tienen que ir con el papel ministro, con sus calculadoras, con la tabla periódica y con sus esferográficos a rendir la prueba ya en la unidad educativa. Entonces se les da toda la posibilidad para que no tengan el que decir es que no nos tomó, es que como tenía inconveniente. No, estamos haciendo todos los procesos posibles y las personas que no tengan, como en este caso, el ingreso al aula virtual, pues pueden enviarme sus trabajos, deben enviarme sus trabajos a mi correo electrónico que está escrito ahí en el grupo. Entonces, con esas indicaciones, pasamos a revisión rápida, como nos pide esta semana, sobre los temas estudiados en biología. Los temas estudiados en biología tenemos desde la primera semana sobre ADN como base de la vida. En su libro existen varios nombres como Friedrich Nietzsche, Albert Kossel, Frederick Griffin, James Watson y Francis Crick.
Todos ellos realizaron un proceso, sobre todo para entregar hoy o lo conocer ahora cómo se supone está constituido el ADN. Entonces, no es que nadie empieza de cero. Miren todos los que han venido desarrollando. Uno de los experimentos interesantes fue de Frederick Griffith, que fue inoculando diferentes tipos de bacterias, unas vivas, otras muertas. En este caso, unas inoculadas, unas con parte negativa, otras con no positivo. Entonces, dependiendo de lo que hacía y los resultados que obtenía, las ratitas de laboratorio, unas morían y otras vivían. Toda esa información es importante, sobre todo para la elaboración de vacunas. James Watson y Francis Crick presentan el modelo justamente del ADN y ellos ganaron premio Nobel y le dieron dinero y son reconocidos en el mundo científico. Al ingresar a la genética molecular debemos reconocer entonces ADN y ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Diferencias. Ácido desoxirribonucleico tiene el azúcar desoxirribosa. Es más, las bases nitrogenadas, timina, adenina, citosina, guanina. La timina siempre se une a la adenina y la citosina siempre se une a la guanina. Tomar en cuenta eso. Y es una cadena doble. Se dice cadena doble hélice porque están ensortijadas así de manera como que fuese una trenza del cabello. Pero es una trenza muy pequeñita, ensortijada. Y está toda, ahí está nuestra información genética. ¿Y qué es la información genética? Lo que somos nosotros, el color de nuestra piel, de nuestros ojos, la voz, la forma y el tamaño del cabello, nuestra estatura, etcétera. Todo lo que nos colocaron, nos dieron esa información nuestros padres, tanto mamá como papá. El ARN, en cambio, es solamente una tira. No son las dos. Primera diferencia. Segundo, el azúcar no es la desoxirribosa, sino la ribosa. La ribosa. Tercera diferencia, no tiene timina, tiene uracilo. Entonces, si usted ve una cadena que ponga uracilo, solo con ver eso ya se da cuenta que es ARN. Dicho de otras palabras, el ADN no tiene uracilo. El uracilo es propio del ARN. Y el ARN no tiene timina. La timina es propia del ADN. ¿Y qué pasa con las otras? Adenina, citosina, buena. Esa sí tiene. Bien. Entonces vamos avanzando un poco. Como estamos hablando de información genética y somos lo que nosotros, valga la redundancia, somos, se pueden producir las mutaciones. ¿Qué son mutaciones? Alteraciones. Son cambios en la estructura, composición de química del ADN. Esas alteraciones pueden ser aceptables o no mortales, como en este caso, que alteraron el número total de los dedos del pie de esta persona. Se pone media y zapatos, nadie le ve, pero de pronto parece a la piscina, a la playa. No va a ser tan fácil porque todo el mundo le va a quedar viendo medio raro y medio mal. Entonces, en la situación social podría tener inconvenientes, pero en cuanto a salud, no habría mayor problema. Pero hay otros casos que las mutaciones son dañinas, terribles, como en este caso de que tenemos dos cabezas. A veces los niños nacen con un solo ojo, a veces nacen tapado la nariz, a veces de pronto sin las orejas. Algunas personas nacen sin los brazos o sin la pierna. Hay un caso muy especial, se me viene a la mente, de Tony Meléndez, que han de haber visto en internet, si no, pues pueden verlo. Tony Meléndez nació sin piernas. Sin brazos. Piernas sí tiene, sin brazos. Y él no sabía porque ese era su mundo. Y él aprendió a tocar la guitarra con las piernas. Hasta le dio un concierto al Papa Juan Pablo II. Y él vino hasta el Ecuador a dar un concierto. Sobre todo agradeciendo a Dios. Ahora, él habla de que cuando hicieron el análisis, que la mamá cuando estaba embarazada le dieron una medicina que no era talidomina. Y esa talidomina evitó de que la información genética que tenían sus células para formar brazos se forme. Entonces, miren, solamente por situaciones así de sencillas. Tipo de mutaciones puntuales o genéticas afectan solo un par de bases y pueden ser de elecciones, sustancias, etc. Los términos fundamentales aquí, genotipo y fenotipo. Genotipos son los genes, desde el punto de vista de información genética.
incluida especialmente en nuestros ADN y ARN. Y el fenotipo con F es lo que nosotros observamos. Entonces, cuando una persona es rubia, dice, es rubio igualito al abuelo, es rubio igualito al papá. Ojos azules, igualito a la mamá, etc. Lo que se ve es fenotipo, pero está dado por el genotipo, que es nuestros genes. Aquí tenemos las bases nitrogenadas, que son parte de este proceso. Y los cromosomas. El asunto de un cromosoma no es otra cosa que este. El cromosoma está lleno, está formado de ADN, lo que veíamos aquí. ADN. Entonces, dependiendo en su momento de división celular, se hace mucho más visible. Y cuando una persona quiere saber si es padre de algún chico, de algún ser humano que de pronto dicen, no, le hacen este análisis de ADN a través de estos cromosomas. Entonces le determinan si dice 99.99% que usted es padre del niño, significa que usted es directamente. Pero si le dicen un 50% de que puede ser, no es padre. Entonces hay también en este caso, como decíamos, mutaciones puntuales genéticas, cromosómicas, genómicas, aneuploides, apoliploides. Entonces, las mutaciones, entre comillas, dos cosas. Las mutaciones son benignas y malignas. La evolución de nuestra especie está dada por las mutaciones. En caso contrario, seguiríamos en los árboles, seguiríamos casi como nuestros ancestros. Como en algún momento Charles Darwin decía que descendemos del mono, seguiríamos como monos. Pero hubo alguien que hubo mutación. Primeramente, nosotros, según los expertos actuales, no descendemos del mono. Nosotros descendemos de una misma línea y en la cual se desarrolló el mono hacia lo que es ahora, y nosotros nos hicimos bípedos hacia la especie que estamos acá, que seguimos en constante evolución. Entonces, las mutaciones permiten la evolución. Pero hay mutaciones malignas y benignas, como acabamos de mencionar. Solamente en casos muy excepcionales, increíbles, como los hombres X, que hablan de mutantes que tienen de pronto poderes hasta de leer la mente, poderes de volar, poderes de sacar rayos, simplemente es como historietas. Acá las mutaciones no permiten más otras cosas que cambios, situaciones. Y es más, a través del tiempo, por ejemplo, una de las mutaciones que se podría mencionar es de que a través del tiempo hemos perdido una cola, porque nuestros ancestros tenían cola, entonces ahora ya no tenemos cola. Y en ese caso hay personas que se ha visto, dicen, por ejemplo, aquí en Ecuador, una persona cuando estaban haciendo disección en la Escuela de Ciencias Médicas y llegó ahí, pues no había nadie que reclame que era un indigente, que había tenido un accidente. Al abrirlo, al limpiarlo, se presenta que tenía cola, que parecía como perro, como que una cosa exorbitante. Los agentes mutágenos, esto es importante. ¿Quiénes de pronto producen estos cambios? Son los agentes o mutágenos físicos como radiaciones de alta energía, como los rayos ultravioleta o los rayos X. Los rayos X se utilizan sobre todo para tomar las placas de tomografías, las placas de rayos X. Puede ser dañino, por eso ahí se impide que entren niños o mujeres embarazadas a los sitios que toman rayos X. Otros mutágenos son los químicos que acabamos de mencionar, como la talidomina que decía, que impidió de que se formen los brazos en Tony Meléndez. Ustedes pueden revisar a Tony Meléndez y se darán cuenta de lo que hablo. Son una serie de sustancias que más amplia que la anterior y que incluye algunas como el ácido nitroso, los colorantes, etc. Y mutágenos biológicos, es decir, también hay agentes biológicos conocidos como en la actualidad algunos virus. El virus del papiloma, el que produce de pronto el cáncer al cuello uterino, que es un virus que causa daño y que justamente ya sabemos que un cáncer es la alteración genética. Entonces, no se olviden, 3 agentes mutágenos: físicos, químicos y biológicos. Eso en cuanto a la primera semana. En la segunda semana ya teníamos referencia sobre cuál es la situación del ADN y el ARN. Aquí ya tenemos ácido ribonucleico y ácido ribonucleico. El ADN se obtiene 2 moléculas. La replicación es
El que se abra, en este caso, vamos a verlo rápidamente. Se abre, ya sabíamos de que es cerrado esto, pero necesita abrirse para replicarse, para formar otra célula. No puede hacerse así de simple. Y no se olviden, ¿cuál es la primera base? La necesidad que tiene la célula. Y cuando tiene la célula necesidad o nuestro cuerpo, resulta que envía enzimas. Las enzimas abren. Y al abrirse completamente se forman dos cadenas diferentes. Entonces, una cadena va a ser para una célula y otra cadena para otra célula. Más o menos como cuando reparten nuestros padres a los hijos, reparten las herencias. Entonces, así mismo, por eso se llama herencia. Esto es herencia genética. Entonces, reparte esa célula a una célula hija y a otra célula hija. ¿Y cómo ingresa la información? De acuerdo a lo que teníamos, adenina, timina, citosina, guanina. De acuerdo a eso, entran, en este caso, los nucleótidos y se van formando. Y van a tener dos cadenas igualitas. Bien, dependiendo del código genético. La transcripción del ARN, en cambio, se abre una parte, no se abre todo, vea. Se abre una parte, igual necesita enzimas, y entra a sí mismo información y copia, nada más copia. No se queda y copia y sale. Y luego esto se cierra nuevamente. Igual dependiendo de su información. ¿Cómo me doy cuenta que es ARN? Porque aquí tengo uracilo, uracilo, uracilo. ¿Y cómo me doy cuenta que es ADN? Porque tiene timina, 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 timina. Ahí está. En este caso, aquí hay el proceso que está en su libro, explicando sobre todo cómo se realiza cada momento. Pero lo importante que debes saber en este momento, en este instante y para rendir la prueba, que se utilizan enzimas. No voy a colocarlas como se llaman las polimerasa, que es la polimerasa APOL, la polimerasa girasas o las lisasas. No, no, no. En general son enzimas que permiten la apertura para que se desarrolle el proceso de replicación y transcripción del ARN. Entonces hay en este caso una replicación del ADN en las procariotas. Las procariotas son las células más antiguas, eso ya lo habíamos dicho, ya lo hemos revisado. En ese ejemplo, muchas de las bacterias, no están aquí incluidos los virus. Entonces aquí está la replicación. En este caso, se abre la cadena, se forman dos cadenas diferentes. Y depende de las enzimas. Entonces aquí hay mucha más explicación. ADN por 1, grado de primer lleno de hueco, hay una figura de la ligasa, hay ARN. No, no, no. Simplemente que necesitamos enzimas y la información genética va colocándose, las cadenas. ¿Y de dónde obtenemos toda esa información? Adenina, timina, citosina, bueno, las bases nitrogenadas y todo el material. Del alimento que consumimos. La replicación en las eucariotes que acabamos de mencionar. En este caso, las células eucariotas son las nuestras, las más desarrolladas. No olvidarse que tenemos membrana, citoplasma, núcleo. En las eucariotas existe membrana, citoplasma. Y a veces el núcleo no hay realmente uno bien ubicado, sino es la presencia del material que está regado, como cuando nosotros botamos la ropa en nuestra sala cuando llegamos. Acá, en cambio, está bien organizado. A la habitación donde se... Aquí está el ADN. Entonces, el ADN está bien cerradito en cada célula nuestra. Capaz de que no le haga daño, pero ya saben que las sustancias que pueden existir que nos convierten en daño y puede producir hasta cáncer. Entonces, hay una replicación y hay un momento en que hay quiasma que se denomina, es decir, se intercambia el material genético de padre, madre, etc. Y hace que seamos nosotros diferentes en su momento, especialmente las células sexuales se denomina. En caso contrario, todos seríamos copias idénticas si no hubiese esos cambios. Eso es lo que había la segunda semana. Y la tercera, revisarlas ustedes tranquilamente. Si necesitan más comprensión, están más explicado mucho más ampliamente cada semana de revisión de estos temas. Regresamos al código genético, la estructura de ARN y la transcripción que habíamos mencionado. Se necesita primero la necesidad y que ingrese la presencia de enzimas. Abre una parte y se copia. Se copia de acuerdo al código genético. Entonces hay una transcripción en procariotas igual. Por ejemplo, en este momento el virus no es considerado procariota. El virus no es considerado ni siquiera como ser vivo, por si acaso.
El virus está en el límite entre el ser vivo y el ser no vivo. Porque todos los seres vivos, de acuerdo a lo que dicen los científicos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Qué pasa con el virus? Para realizar todo este proceso necesita meterse a hacer daño en otra célula, porque no puede hacer esos procesos por sí solo. Y si no hay un sitio donde pueda desarrollar eso, simplemente el virus se muere. Hay otros virus terribles que en cambio se encapsulan, se forman una masa alrededor y permanecen, se dice en estado latente, permanecen en hibernación hasta que exista una célula en donde pueda hacerle daño. Entonces, mire esas características que tiene. Entonces, los virus van a existir durante mucho tiempo. Si todos estaríamos en confinamiento, es lo que se espera. Los virus no tienen a quién atacar y esos virus morirían porque no hay dónde. Eso sería lo normal. Pero imagínense si en laboratorio siguen jugando estos médicos expertos en que los virus se encapsulen y nos esperen a la puerta de la casa. O sea, así nos quedemos 1 año, 2 años metidos en casa. Al momento que salimos, los virus están capsulados y salimos, ¡pac!, se nos meterían. Pero ojo, eso ahorita todavía no es con el COVID-19. Por lo menos esa situación. Entonces el COVID-19, como no hay en dónde inocularse, se muere. Por eso el confinamiento. Bien. E igual transcripción en las eucariotas, que es igual copia. Y la traducción. Esto es importante, la traducción, porque se copia esa información a través del ARN, el ARN, en este caso mensajero. Ese ARN sale del núcleo y se va a estos puntitos que son los ribosomas. Ya lo explicamos la semana anterior. Se van a los ribosomas y en los ribosomas se van formando, de acuerdo a esa información genética, cadenas de proteínas. Entonces tenemos 3 tipos de ARN. Vamos a ver. ARN mensajero, que es el que se copia la información genética del ADN que está en el núcleo. El ARN sale del núcleo y se dirige, sale de aquí del núcleo y se dirige al citoplasma, a estos puntitos, a los ribosomas. El ARN mensajero va con el mensaje correcto, se supone. Y aquí en el ribosoma, que es este organelo, que miren, ya se vio hasta por microscopio electrónico, por eso es. Aquí en este está esperando el ARN de transferencia. Entonces el ARN de transferencia es el que lee la carta enviada por el ADN. Lee la carta y dice, adenina, adenina, citosina, guanina. Dependiendo de eso, cada 3 bases nitrogenadas, eso es lo que se necesita en un codón. Va colocando entonces una base, en este caso, un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos tenemos? 20 aminoácidos que están aquí, igual en su libro. ¿De dónde los obtenemos? De la comida, tanto vegetal como animal. Entonces, dependiendo de lo que va leyendo, va formando cada 3 mensajes. Por ejemplo, uracilo, adenina. Esa hace que se una una. De pronto puede ser SSC. Aquí está, vean, miren la información. Y se va formando leucina, retina, aditonina, etcétera, cualquiera de esos aminoácidos, y se van uniendo de acuerdo a su información genética. Y se unen, no 1, 2, se unen cientos, miles. Por eso se llaman polipéptidos, porque son muchos, poli significa mucho. Y esas son las proteínas que necesitamos. Proteínas para formar las células que de pronto nos quemamos con el sol. Proteínas que de pronto necesitan las uñas. Proteínas en nuestro cabello, proteínas en nuestras células. Una de las proteínas, para que se den cuenta, es la que da el color a nuestra piel. Se llama la melanina. Y hay personas que por enfermedad, en este caso, por mala información genética, no producen melanina. Estos son personas que no pueden tener contacto directamente con el sol. Son albinos. Los albinos no tienen melanina. Su información genética no les permite formar melanina. Hay, por ejemplo, hay un señor, creo que les comentaba a ustedes mismos, aquí en la ciudad de Ibarra, ahí en el TIA, que vende fuera pilas y algunas cosas. Él es, su información genética es afroecuatoriano, es decir, su piel debe ser oscura.
pero es muy blanco, es hasta rubio. Pero él es afroecuatoriano. Pero su información genética fue dañada y no produce melanina. Ahora él cuando está en el sol, a veces le quema demasiado el sol y está saliéndole carachas, etcétera. Tenía otro hermano y creo que murió por eso. Entonces, esas pequeñas cosas. Otro ejemplo, en los animales, los leones blancos, no es que son blancos, no tienen melanina, está mal formado, no hay información genética. Los tigres blancos, no son tigres blancos, son albinos, no tienen melanina, revisen eso. Entonces, y el tercer ARN, decíamos tres ARN. ARN mensajero, ARN de transferencia y el ARN ribosómico del que está formando o está formando parte de los ribosomas. Eso es lo que tenemos justamente y los ribosomas, de acuerdo a esa información genética, cada tres nucleótidos, en este caso es un codón, va formando, lee y va ubicando, tac, 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 y se va uniendo. Y eso va formando así como que fuese una máquina de coser, como cuando está cosiendo usted tela y tela larga, larga, y va. Eso es lo que va haciendo los ribosomas para formar las proteínas. Hay un cuadrito sacado de su libro, que está el último, que es un resumen muy interesante. La replicación es del ADN, que se realiza por sí mismo para formar otro ADN para otra célula hija. La transcripción es del ADN en ARN, ARN mensajero. Y la traducción, el ARN de transferencia, que traduce esta información en los ribosomas. Entonces, aquí tenemos otro gráfico, que es esta sería la replicación, forma dos cadenas de ADN, y esta sería la transcripción, que sería solo el ARN sale y esta parte se cierra. Entonces, hemos tenido el trabajo respectivo de clase. Para la siguiente semana está aquí en la guía, dice semana 5. Hay los cromosomas, elaborar un gráfico, un organizador gráfico sobre el cariotipo humano y la clasificación de los cromosomas. Está aquí. Igualmente está en el video que es para esta semana. Entonces, como les había dicho, tenemos que trabajar todas las semanas, así exista paro, así exista feriados, lo que sea. Está dispuesto todas las semanas. Hoy en la tarde, a partir de 3 a 6:30 de la tarde, estará abierto el sitio para que puedan rendir las pruebas, tanto de química como de biología. Las personas que no puedan rendir, o que hasta ahora no tienen cómo ingresar a Edmodo, tendrán que hacerlo la próxima semana en forma personal en las oficinas de la unidad. Ya se enviará la indicación respectiva. ¿Alguna pregunta, por favor? Las personas que llegaron después, para que después no me digan. Voy a tomarles por si acaso, porque alguien creo que ingresó. Gordon Carolina. No hay. Montalvo Edison. No hay. Perugachi Pinta. Presente, Lice. A ver, yo sí dije alguien llegó. Y Tobar Cristian. Ok. Si no hay más, pues nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. ¿Se cuidan, por favor? Licenciado, disculpe. Dígame rápido que estoy ya saliendo. Dígame, ya ve. Licenciado, en química, yo estaba presente, no le avancé a escuchar la lista. No será malito, por favor, que me tome en cuenta. Caray. Yo tomo y llamo varias veces. Y si no está, pues lo siento. Justo lo que acabo de mencionar. Sí, Algunos no van podía. a decir, yo estaba y qué sé yo. Varias veces tomé. Sí, por eso le digo, disculpe.